Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro astrobio de hoy. Qué felicidad estar acá. Yo la verdad es que este astrobio es un astrobio muy especial para mí porque nos va a estar acompañando una persona a la cual admiro, a la cual quiero muchísimo y la cual se ha convertido en un compañero muy importante en todo mi proceso. Así que quiero que lo conozcan, quiero presentárselos. Si no lo conocen aún, es una persona maravillosa. Él es Carlos Key, es un coach internacional y hoy decidimos invitarlo para poder participar. Con esto estamos invitando, por supuesto, a la pieza fundamental de este segmento, que es Ale. Así que apenas se una Ale, vamos a estar dándole la bienvenida a Carlos, que ya lo estoy viendo por allí. Así que bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de creencias. Así que quédate porque es un tema maravilloso, es un tema apasionante, del cual todos nos tenemos que ocupar en algún momento, tenemos que revisarlas. Así que si no sabes de qué se trata, quédate. Si sabes de qué se trata, también quédate, porque esta charla estoy segura que te va a encantar. Por otro lado, ay, no me escuchan, dice. A ver, pónganme si me escuchan, por favor. Si me escuchan bien, porque ahí me están diciendo que no se escucha. Bueno, Mariluz, que veo que se unió, todos los que todos los sábados nos acompañan, muchísimas gracias por estar del otro lado. Cuéntenme si me escuchan bien, por favor. A ver, hola Orlando, ¿cómo estás? Bueno, a ver, cuéntenme si me escuchan primero. Vamos a hacer prueba técnica. Miren que ya Mercurio no está retro, así que estamos pero maravillosamente. Ahí llegó Ale, muy bien. Bueno, vamos a ver si Ale se puede... A ver. Así arrancamos con nuestro astrobio de hoy. Perfecto, me dice Mariluz que se escucha bien. Bueno, hola Hola. amiga, ¿cómo Ay, estamos? no te das una idea. ¿Qué pasó? ¿Mercurio retro? No me digas. ¿Cómo? No me digas. No, A ver, yo voy a subir un poquito. insoportable. Sí, es lo que te iba a Ahí, un decir. poquito la Ahí, cámara. Así, ahí ahí estás mejor. perfecta. Sí. Buenísimo. Bueno, Ujú, ¿cómo sí. Es como tener andamos? una platea, digamos, es como tener una platea para ver, viste, así, una peli, digamos, en donde hay dos genios, digamos, y yo estoy así, como en primera fila mirando, un honor. Bueno, no, por favor, esto es compartir, es justamente que podamos compartir comunidad, que podamos presentarnos, ¿sí? A las personas que nos hacen bien, que nos suman, que nos ayudan a crecer, a evolucionar. Yo siempre digo que vos sos una de ellas, así que gracias por estar en mi vida y No, gracias a Carlos también. Carlos dice que no escucha, lo vamos a invitar. que no. Le vamos a dar la Ok. bienvenida a nuestro invitado de hoy. Ay, no tiene solicitudes. Me dice, bueno, vamos a esperarlo a Carlos a ver si se une de nuevo Dale. para que podamos comenzar. Bueno, les contaba Ujú. que vamos a hablar de creencias, ¿no? Y es un tema que a Creencias. veces no le damos tanta importancia y que es fundamental para poder avanzar y para nuestra vida. Así que hoy tenemos a un experto para que nos pueda guiar, para que nos pueda justamente aportar toda su sabiduría, que es Carlos. Así que bueno, lo vamos a esperar a ver si se conecta nuevamente, a ver si me mandó algún mensajito. Ustedes perdonen que yo no los mire, No, pero tengo la compu con WhatsApp la, acá y cualquier cosita, esto de ponernos de acuerdo de distintos puntos del país para salir en vivo es complicado. sí. Ahí está Carlos. Bueno, Y a ver, vamos a invitarlo. ya está. Mm, tenés que, Carlos, apretar la camarita con el más y ahí para unirte, a ver si te puedo agregar. Y ya estamos. Hola a todos los que se van Hola, sumando, gracias Andrea. por estar del otro lado. Hola Andrea, hola a todos, qué lindo. Bueno, en el Es un transcurso de tema, la charla, ay, perdón, que no te escuchaba que estabas no, hablando, quería Ale. decir, un tema maravilloso, el de creencias es un tema, a mí me encanta,
porque nos abre tanto la cabeza. Porque hay un antes y un después cuando uno empieza a reconocer las creencias, digamos, que tiene, y sobre todo aquellas que ya no nos sirven, ¿no? O sea, ¿para qué cargarlas? ¿Por qué no dejarlas de lado y empezar a armar nuestro propio librito de creencias? Eh, claro, digamos, pero Hola, es ruinas, ¿cómo ¡Bravo! están? ¿Cómo estamos? muy bien, vos. ¡Bienvenido! Ahora sí, no sé, no escuchaba, pero bueno, ahí estamos, ya estamos. ¿Ahora sí me escuchas bien? Perfecto. Súper. Pero Ok, maravilloso. Bueno, le damos la bienvenida, una alfombra bienvenido y roja, fuegos gracias. artificiales, todo lo mejor para este genio que nos acompaña hoy. Gracias, gracias por estar acá. Gracias. Bueno, y les contaba que vamos a hablar de creencias. Qué tema. Temas sí lo hay, sí, sí. Y Claro. es esencial que podamos darnos cuenta de que, bueno, que esto que por ahí la literatura de crecimiento personal habla mucho, entender, digamos, que, bueno, que los libros a veces se limitan a la posibilidad de que, bueno, de que hay un lector, ¿no? Que es el que está leyendo y, bueno, y está leyendo justamente con sus propias creencias. Entonces, este recorrido muchas veces hay que hacerlo con ayuda, porque necesitamos de un observador externo que nos pueda ayudar a, a, a darnos cuenta de esos patrones, ¿no? Me gustaría por ahí arrancar contándoles a la gente que nos está escuchando y a la que le agradezco y te agradezco a vos, Laura, y a Ale que me hayan invitado y haber tenido esa charla para poder organizar esto, de que bueno, que las creencias son patrones. La primera cosa, yo lo que digo es que estas cosas, y lo hago con los videos de Laura, y ahora lo estoy haciendo también con los videos de Ale, es apuntar. A mí me encanta, o sea, no me puedo sacar el maestro que llevo dentro, tanto que peleó esa identidad por quedarse. Esto de que aproveches cuando estás viendo algo de alguien que quiere darte un conocimiento, que puedas tener un papelito de mano para poder apuntar o un cuadernito donde registres conocimiento. Lo primero que nos gustaría a los tres es que te quede la idea de que, bueno, que primero la creencia es un patrón, ¿sí? Eh, Me gusta ese patrón dividirlo en dos partes, ¿sí? Que se complementan mucho con la bio. Esto de entender que hay algunas cosas que las vamos a llamar creencias, ¿sí? Que se constituyen en un determinado momento, y a mí me gusta hablar de convicciones, que son cuestiones vibratorias con las que, ahí no, me meto en otro tema, pero bueno, será para otro vivo, de que bueno, que nosotros elegimos a la familia con la que vamos a vivir, incluso si somos adoptados, elegimos vibratoriamente esa familia, y esa vibración tiene que ver con estas convicciones, y esa elección tiene que ver con que esas familias son la acorde para que yo cumpla mi misión de alma, ¿sí? Entonces, parto de ahí. Por otro lado, para darle después el pie a nuestra querida Ale, entender esto, que las creencias son energía, ¿sí? Y la energía circula, y circula por nuestro sistema nervioso, ¿está? Entonces, es importante entender, y acá se junta lo que aprendí como psicoeducador de las neurociencias y a lo que estoy aprendiendo ahora de lo que tiene que ver con la física cuántica, ¿no? O sea, es energía, ¿sí? Por lo tanto, está vibrando, por lo tanto, aunque yo sea consciente o no, está generando cosas en mi campo cuántico y está trayendo cosas a mi vida. Así que esas dos cosas me gustaría que les quede clara a la gente. Por un lado, que es un patrón de pensamiento, que lo podemos desglosar en las creencias, que después vamos a hablar, 0 a 7 años, y después esos septenios, y anterior tenemos las convicciones, que son la base donde vamos a fundamentar nuestra experiencia en esta vida que nos llamamos Alejandra, Laura, está. Y bueno, el otro concepto es energía, ¿sí? Así que eso es lo que quería arrancar contando. Buenísimo. Bueno, yo desde la astrología sí, siempre les digo que a mí no me gusta hacer horóscopos, justamente, y sobre todo predicciones, ¿no? Por este tema. Acá está el gran tema de mi vida, las creencias. Siempre pensaba, ¿no? Cuando escuchaba los horóscopos desde chiquita, porque desde chiquita que amo los planetas y me compraba todos los libros de astrología y todo eso, y yo decía, pero ¿cómo? Me están diciendo que este mes me va a ir mal en el amor, yo no me quiero creer esto, ¿no? Entonces era como que ya tenía una conciencia, ¿no? De esto. Entonces yo decía, tiene que haber otra manera. Bueno, finalmente creo que la encontré de ir entendiendo, ¿no? Esto cómo funciona, pero de esto se trata, ¿no? Las creencias son... Eh,
ideas que se convierten en verdad, esto que decía Carlos, ¿no? Entonces yo me compro ese cuento y lo hago mío y voy por la vida creyendo que eso es verdad. Y si es una creencia habilitante, buenísimo, porque me va a ir bomba, pero si yo me compré el cuento de que me va a ir mal en el amor porque soy de Tauro y tengo tal aspecto, chau. Me compré ese cuento y voy a seguir atrayendo a mi vida situaciones que me convenzan de que eso es verdad. Entonces, vamos a tratar de desmistificar un poco este tema. Ya Carlos te contó que es una creencia. Bueno, ahora Ale nos va a ampliar un poquito el tema también desde la bio y vamos a tener una charla súper linda. Así que quédate, anda comentando las dudas, nos vas contando cómo te sentís con este tema, qué creencias crees que tenés que trabajar y te vamos leyendo, te vamos contestando en el medio. Lo importante de las creencias en bio es cuando se empiezan a manifestar en nuestro cuerpo de forma inconsciente. Podemos asociarla con determinado problema, pero asociarlo con una creencia va a ser mi última instancia porque va a ser lo más doloroso de cambiar, porque es eso que traigo, ¿sí? Eso que me lleva a una zona de confort en la que estoy bárbara, ¿sí? ¿Y por qué tengo que soltarla si yo hasta acá vengo bien? Pero resulta que mi cuerpito empezó a hablar. Resulta que mi cuerpo se empezó a manifestar, resulta que mi cuerpo, digamos, empieza a decir, esta creencia no está tan buena, esta creencia te impide ir para donde querés ir, esta creencia te impide escuchar lo que tenés que escuchar, esta creencia te impide hacer los cambios que tenés que hacer y que el universo te está pidiendo que hagas, ¿sí? Y por aferrarme a esa creencia, no lo hago. Y mi cuerpo empieza a hablar. Y a veces tampoco lo escucho, entonces, ¿hasta dónde necesitamos que nuestro cuerpo hable? ¿Cuántas veces necesitamos que nuestro cuerpo se exprese? ¿Con qué, digamos, frecuencia o qué cosas me van a impedir desde lo físico que yo siga aferrada a esas creencias como si fueran mi salvavidas, como si fueran, y en realidad me estoy ahogando? Porque es como si tuviera una adoquina en el cuello, o empiezo a soltar todo aquello que me limita y que se empieza a manifestar en mi cuerpo, y si se manifiesta, por algo es, y empecemos a buscar el para qué, como decimos siempre, y sumémosle el qué me impide hacer. ¿Esto qué es lo que me está impidiendo hacer? Bueno, entonces, claro, sí, entonces empecemos a vincularlo, y generalmente muchas de nuestras creencias están en nuestro inconsciente, ¿no? Y las traemos desde antes que nacemos. Entonces, me parece que lo mejor es estar atento a todo aquello que aparece y poder escucharlo, transformarlo, entenderlo, y a partir de ahí para adelante. Espectacular. Y voy a conectar con lo que dice, no sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Nosotros, generalmente, la literatura del crecimiento personal nos habla de pensamientos y emociones, ¿sí? Y justamente lo que dice Ale es la tercera pata, ¿no? De todo esto que es el cuerpo. El cuerpo está expresando el pensamiento y las emociones que se han ido enquistando en diferentes etapas de la vida. Y acá me gustaría que la gente que nos está escuchando se pueda distinguir en esto, ¿no? Yo manejo la idea de septenios, porque es la que, digamos, espiritualmente me calza y que se combina con la parte de psicología positiva, etcétera, ¿no? Entonces yo tomo esto, ¿no? Que de los 0 a los 7, nuestro cerebro es una gran grabadora, de la que no somos conscientes, y con ese material grabado es nuestro diálogo, nuestras acciones, ¿está? A partir de los 8 a los 14 podríamos decir que yo empiezo a actuar eso que está dentro mío, eso que grabé, y ahí va a aparecer un concepto que vamos a hablar, que es que las creencias son verificadas. Entonces yo me creo un cuento de 0 a los 7, que es el que me contó mi familia, o los adultos que han estado, digamos, educándome de alguna forma, mis maestros, mi profe de fútbol, etcétera, y a partir de ahí empiezo, digamos, a verificar en mi vida con lo que estoy pensando, ¿sí? Luego aparecen otro tipo de experiencias que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, en la adolescencia o un poquito más grande, con las relaciones. Entonces, la experiencia específica que yo tenga con una chica, con un chico, sobre el amor, me va a crear nuevas creencias, ¿sí? Y después, no sé, el trabajo, la experiencia con el trabajo, lo mismo. Entonces, estas experiencias
empiezan grabadas, por eso es importante poder trabajar con ellas, por eso la bio es importante, esto de poder trabajar con lo que el cuerpo me está trayendo de información, que tiene que ver con esas memorias grabadas, y después tenemos en la astrología la ayuda, digamos, yo digo que, digamos, que la carta natal es una gran herramienta que nos deja nuestra alma, es como que nos deja una cartita en nuestra cuna de bebé para dejarnos ese registro de recordarnos para qué estamos acá, para qué soy Carlos, para qué soy Laura, para qué soy Alejandra, ¿sí? Entonces ahí vos tenés dos informaciones tremendas, una teórica, que es la de la astrología, y que a través del coaching astrológico, por ejemplo, que hace Laura, uno puede, digamos, desandar todo eso, o las expresiones que tiene el cuerpo, lo que hace Ale, nos pueden ayudar, ¿sí? A desandar esto. Esta gran pregunta que todos se hacen es, bueno, ¿por qué me está pasando lo que me pasa, no? Y cuando uno está conectado con la víctima, vuelve, digamos, a trabajar con ese conjunto de creencias y las vuelve a comprobar, ¿sí? Entonces, es interesante poder esto que la gente nos está viendo ahora, que se está preguntando por qué me está pasando esto, ¿sí? Hay respuestas. Y tiene que ver con estas grabaciones que hice, estas comprobaciones que hice y estas experiencias específicas. Te pido que si te está pasando algo muy fuerte hoy, pienses si hay alguna historia que viviste y que después te contaste que esa era la verdad. Y que te la notes y que te puedas plantear, ¿será esto verdad? Con esto que me contaron los tres chicos, ¿será que esto es verdad o es el cuento que me conté? Y ahí te tiro la pelota, Lau, para vos. Bueno, con respecto a esto de los septenios que hablaba Carlos, ¿no? Desde la astrología también los analizamos, podemos ver claramente nuestros septenios en la carta natal, están marcados y están delimitados por tránsitos planetarios. Y hay uno que a mí siempre me llama mucho la atención, sobre todo cuando me han tocado casos de chicos que han venido a preguntarme, tengo tal cosa en el medio cielo, entonces por eso tengo que ser abogado. Y yo me quedo como diciendo, no, What? esa es una creencia, ¿sí? A veces empezamos a tomar conceptos de la astrología sueltos, que por ejemplo, si tengo a tal planeta en tal lugar, tengo energía para. Sí, eso sí, puede llegar a ser así. Pero lo cierto es que si estás en el septenio donde tenés 18 años, que es el que abarca hasta los 21, ¿sí? Desde los 14 a los 21, generacionalmente, socialmente, ¿qué hacemos en esa etapa? Terminamos la secundaria y papá y mamá se sientan y nos dicen, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y supuestamente esa carrera la tenemos que estudiar hasta el día que, la tenemos que ejercer hasta el día que nos vayamos de este plano. Imagínense que yo estaría dando clases de informática en un colegio en este momento, porque a esa edad estudié profesorado de informática. O sea que, ¿qué pasa, no? Fíjate hasta dónde tenemos energía disponible y no la podemos aprovechar porque las creencias nos limitan. Ahí había una pregunta que me gustó para Carlos, a ver si la puedo encontrar, porque tantos comentarios no puedo. A ver, había una pregunta que decía de que, dame un minuto a ver si la encuentro. Dice, buenas tardes. ¡Ay, se me fue! Voy a poner preguntas y respuestas porque si no, no las voy a encontrar más. A ver si la puedo encontrar de nuevo. Buenas tardes, ¿cómo hago para reconocer qué creencia me limita? A ver, ¿qué más? Va entrando gente al vivo todo el tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, y todo eso me va subiendo el comentario y no lo puedo encontrar. Bueno, pero esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para reconocer esas creencias que nos limitan? Yo te escucho, no sé, Ale, pero te escucho medio Sí, medio. medio ¿La escuchas entrecortada. bien, vos, Ale? Se escucha No, te escucho. entrecortada. Sí, Hacemos la traducción Bueno, nosotros, pero se escucha entrecortada. dale. bueno, a ver, voy a ver qué pasó y mientras no sé si escuchaste la pregunta que te hice, Carlos, que nos preguntaban. No, no la entendí y la estoy buscando, pero no la estoy encontrando. Bueno, no, nos preguntaban cómo reconocer cuáles son las creencias que nos limitan, cuáles son las creencias que tenemos que cambiar. Lo que yo parto es, bueno, ¿qué me está molestando? ¿Qué piedra en el zapato me está molestando? Y el tema es que muchas veces esa piedra la tenemos como una constante en el zapato y seguimos caminando, y seguimos caminando. Entonces, ¿qué repeticiones estás teniendo? ¿Qué hoy te gustaría que sea distinto en tu realidad?
¿sí? Como decía recién Laura, ella tendría que seguir siendo profe de computación y un saludo a todos los profes de computación, que los quiero mucho. Eh, es esto, ¿qué me está molestando? Mi trabajo, ¿me está interpelando? Por ejemplo. Entonces, plantearme desde ahí, ¿qué es lo que me está haciendo ruido? ¿Sí? ¿Qué es lo que no me está gustando de mi vida? Y saber que lo podés cambiar. Y eso que no te está gustando es un efecto causado por tus creencias y tus acciones hechas por tus creencias. ¿Sí? Entonces, primero lo que me está haciendo ruido. Por eso el ejercicio era esto. ¿Qué te está molestando hoy? Cuando te dije esa pregunta, ¿qué es lo que apareció? Anótalo, ¿está? Y esto, ¿qué cuento te contaste? Si puedes reconocer qué experiencia te interpeló y te hizo creer que todos los hombres son malos o todos los jefes son tal cosa, esas constantes que cuando nosotros observamos con los ojos más limpios, cuando nos autoconocemos y nos hacemos responsables de nuestra vida, podemos darnos cuenta que este juego es distinto y este juego puede ser distinto y te deseo que este juego sea distinto porque puedes hacer lo que vos quieras. Es cuando no hay límites, creo, en esto. Cuando uno empieza este caminito, eh, ponerse un límite es como cerrarse mentalmente, porque uno tiene tal poder interno y conectar con ese poder te lleva a lugares donde jamás pensaste que podías estar. Porque no te conocías y porque te limitabas a determinado lugar nada más. Si volvemos a esa parte de los 0 a los 7 que habíamos empezado a comentar, yo a veces, más allá de bio, me pongo a pensar, sí tiene que ver con bio, pero en ese traspaso de la panza de mamá a este mundo. En esos 9 meses de gestación, en esa concepción, si en términos normales, o sea, si en términos en que nada haya pasado, nada fuera de lo normal, pongámosle que haya una normalidad, ya es difícil, digamos, porque vengo 9 meses con mamá y paso a un mundo en el que todo cambia, todo, o sea, ya genera ciertas cosas, ni hablar de todo aquello toda aquella complicación, dificultad o algo fuera de lo que se supone que es normal, si fui deseado o no fui deseado, si mi papá quería un nene, aparece una nena, ni hablar de algún trastorno en el embarazo, ni hablar de algún trastorno en el parto, en donde, aparte de todas esas creencias que trae mi familia, empiezo inconscientemente a crear las propias. Y que tienen que ver con todo esto que después voy a empezar a desarrollar y que, digamos, se van a ir desarrollando en los septemios, como bien explicaron ustedes, pero que tiene que ver a veces con cosas tan primitivas, tan que no registramos, y que a veces es asombroso como puede salir en una consulta, cómo puede decir, pero a mí mucha gente me ha dicho, y yo nací por parto normal, por cesárea, pero una cesárea no es normal. Entonces, tenemos, claro, no es normal. Claro, tenemos una creencia asociada de que mi parto fue normal, y la realidad es que no lo fue. Fue normal, estuve 2 días en una incubadora porque tuve, no sé, una tontería, y la realidad es que no es normal, y para un bebé estar 2 días en neo, en una incubadora, es una eternidad, es muchísimo. Entonces, un bebé no puede ni dimensionar creencias, ni dimensionar tiempos, ni nada de todo eso, simplemente porque es un bebé, porque es una criaturita que recién está en este mundo. Entonces, ni hablar de cualquier otra circunstancia que pudo haber pasado, ya sea gestación, concepción y demás. Entonces, estemos, los que son papás, estén atentos a todo esto que va pasando en esa criaturita de 0 a los 7, porque lo va a condicionar, ya sea en su trabajo, en sus relaciones, en su futura familia, en el colegio, ni hablar del colegio, de las cosas que le puede pasar. O sea, no es casual que, digamos, 6, 7 años se empiece el colegio. No, tiene una explicación detrás. Entonces, claro. Entonces, pensemos en todas esas cosas. O sea, el que dijo 7 años no lo dijo por un capricho, tiene una explicación. Entonces, atenti a los papis, ¿sí? A todo aquello que
pueden observar en una criatura y que es necesario que lo revisen, me parece, por el bien de esa criaturita. Y yo te puedo decir, Ale, como profe, como maestro, que también, más que a los papás también, a los docentes, ¿no? A los maestros que también, que son los nuevos, digamos, papás, entre comillas, y son los nuevos Claro, creadores de nuevas creencias, ¿está? claro. Yo me recuerdo de mi señorita Ludi, está, y las orejas de burro y el costado, en una esquina, el que no le salía bien las cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí cuando hoy les hablaba de experiencias específicas, hay experiencias que te marcan y que justamente si hoy como adulto puedo entender, el tema es que el surco neuronal que yo me hice con la señorita Ludi y las orejas de burro, están en mi cuerpo. Por más que yo irracionalmente me ría o diga qué mala o qué buena o qué bueno o que era la educación de antes, que eso es racional, es consciente. El tema es qué pasa con el subconsciente que está en el cuerpo, Claro. con respecto a ahora como adulto cuando me equivoco, ¿está? Me siento en el rincón y ahí por ahí podemos hablar de, por ejemplo, en mi caso, del exigente, ¿no? Quizás el Claro. exigente, parte del alimento del exigente que hay en Carlos, tiene que ver con estas orejas de burro de la señorita Ludi. Por eso, quien tiene un niño al lado, es una cajita de cristal. Hay que tener mucho cuidado. Yo todavía no soy papá, pero lo veo en mis sobrinos, esto de lo que tiene que ver con el hermano mayor y el hermano menor, está con lo que a mí no se me permitía y al otro se le permite, está porque va creando ideas del mundo e ideas de merecimiento, de un montón de cuestiones. Por eso, quien tiene un niño aislado, recuerda que es una cajita de cristal. Todo lo que le digamos va a resonar en ese adulto que va a ser. Entonces, cuidado, ¿sí? Porque tomando el tema que nos propusimos para continuar, que toda creencia debe ser verificada, cuando yo siento que a uno de mis hermanos se le permite y al otro no, y yo soy el que no se le permite, verifico que no soy merecedor y que el otro sí. Y que por determinada condición, porque es gordo, porque es flaco, porque es simpático, porque es deportista, por lo que sea, me etiqueto en que yo no soy merecedor por eso. Y Claro. entonces verifico y me identifico con eso y de ahí no puedo salir, muchas veces, si no es con Ujú. alguna de las terapias que existen para poder ayudarnos. Y esto es muy importante y me encantaría que lo compruebes, ¿no? Esto de que las creencias son verificadas. ¿Qué pensás? La pregunta que te hago a los que nos están escuchando es, ¿qué pensás del dinero? ¿Qué pensás de las relaciones? ¿Qué pensás de la salud? Y trata de ver cómo eso que pensás se verifica. Lo interesante sería que empieces a pensar distinto y empieces a verificar distinto. A mí me pasa, yo, como decía recién, digamos, creo que Ale, esto de condicionarte, yo había creado un emprendimiento de capacitación docente y yo no me podía salir, de mi comuna, eh, porque esa era mi creencia, ¿sí? Y que yo tenía que ser docente. Y luego cuando empecé con el tema del crecimiento personal, hoy mi límite es el mundo. Hoy esta semana estoy estrenando país, estoy llegando a Panamá, por ejemplo, después de haber pasado por Holanda, Alemania, España, Chile, Uruguay, Estados Unidos, ¿sí? México, Portugal, Francia, ¿sí? Pero esa era mi creencia y yo la verifico, esto que quiero ser y que soy en este momento y que estoy construyendo. Entonces, te invitaría a que pienses esto y que lo anotes. Las creencias son verificadas. Empezá por la cucharada de moco, como lo llamo yo, por lo negativo, ¿está? Buscá qué qué ideas tenés del amor, de las relaciones, qué idea tenés con respecto a la salud y qué idea tenés del dinero. Y fíjate si esas creencias hoy en lo que le está pasando la estás verificando. Y lo buenísimo sería, está un segundo ejercicio, es que empieces a pensar distinto y empieces a verificar. Primero créetelo, porque todo es una ilusión. Está que vos no sos merecedor porque a tu hermano o a tu hermana le daban tal cosa, es mentira, es una ilusión. Vos te creíste, como dice Laura, te compraste el cuento, ¿sí? Tal cual. Comprate un nuevo cuento, porque la creencia es plastilina, la podés cambiar, la podés transformar, ¿sí? Si vos la seguís repitiendo con las palabras que te decís, ¿sí? Con los estados emocionales que sostenés,
no vas a salir de ese circuito y el peligro es conectarte con un estado horrible que es la víctima, ¿sí? Entonces, ojo, presta atención a un montón de cosas que estamos diciendo que pueden hacer clic en tu subconsciente. Quizás no en el consciente, pero sí en el subconsciente. Por eso te hago preguntas. Eso queda en el cerebro ahí dando vueltas, porque el cerebro le encanta tener respuestas. ¿Está? Entonces no te concentres en tu mente racional, en querer, no, deja que escuche el cerebro la pregunta y vas a ver cómo dentro de poquito vas a tener respuesta y nos vas a contar, supongo, ¿no? Sí, y hay algo que realmente crea, ya te dejo, Lau, porque así apareció. Generalmente el romper con una creencia nos genera tal miedo, como si lo que estuviera por venir, digamos, sea un tsunami, como si lo que está, ¿cómo me voy a atrever a hacer algo desconocido? ¿Cómo me voy a atrever Y ahí está, atrévete, por favor, te pido. O sea, si vino, digamos, ese ruido del que hablaba Carlos hace un rato, si vino que tenés que romper con eso, si vino, ni hablar de si te apareció algún síntoma, ni lleguemos a eso porque, digamos, no sería la parte más, pero, digamos, si vino, animate. La idea es, claro, la idea es que empieces a crear, que empieces a innovar, que empieces a fantasear y a darte cuenta que si también vino el miedo, digamos, por algo es abrazalo, amigate, reconocelo y decirle, bueno, listo, no te apoderás de mi vida y yo voy hacia adelante. En todo caso, iremos juntos porque está bárbaro que venga también. Ahora bien, el tema es qué lugar le das a ese miedo, porque entonces vamos a volver, digamos, un par de pasitos atrás y es, ¿qué te impide hacer? Entonces, si le vas a delegar, digamos, todo el problemita a que tengo miedo, bien, y aparece lo que dice Carlos, seguís sufriendo. Bueno, y la otra es, hacete cargo, responsabilízate, tomás tus propias decisiones, y a partir de ahí te das cuenta que la sensación es otra, es diferente. Ser responsable es ser víctima. O sea, yo elijo y me hago cargo. Bien, me puedo equivocar todos los días, a cada rato, pero en todo caso mañana voy a ser mejor que hoy porque aprendí de esto que me equivoqué. Ya te Y dejo, ahí me ya. gustaría, y ahí me gustaría, le estamos copando el bio, perdón, le estamos copando el bio al Lau. Y ahí aparece otro concepto importante, quiero que apuntes también, que nos estás echando, me encanta. es la palabra miedo. Está que muchas veces miedo es mala palabra. Acordate que para poder ir a tu zona de crecimiento, vos partís de una zona de confort donde estás cómodo. Yo estaba cómodo como docente. Mi cerebro decía, ¿para qué miércoles se te ocurre hacer este cambio? El primero fue ser emprendedor, hacer mi empresa de capacitación docente. Si estás recibiendo el sueldo de alguien, no tenés que preocuparte por facturas, por ir a hablar a las escuelas, por vender, que eso no es tuyo, ¿sí? Entonces, mi zona de confort. Y claro, ahí después aparece la zona de miedo. La zona de miedo está para trascenderla, es porque ahí es donde vos rompés esta bolsa con esa creencia vieja, rompés el cascarón, cual pajarito, está pollito, y justamente después viene la zona de aprendizaje, donde es eso, ensayo y error, pero por ahí el aprendizaje lo asocias a tu señorita Ludi, de primer grado, que te ponía esas orejas de burro como lo hacía conmigo. ¿Está? Lo lindo es que si vos jugás en esta zona, que es la zona de aprendizaje, vas a hacer la zona de crecimiento. ¿Está? Y en la zona de crecimiento empezás a hacer tu mejor versión. Así que el miedo, como dijo Ale, hay que invitarlo a tu mesa. ¿Está? Invítalo. No le tengas miedo, justamente. Porque es una creencia. ¿Está? El miedo es una ilusión del cerebro. ¿Está? Imagínate si yo hubiese tenido miedo, lo que me hubiese estado perdiendo. Ayudar a millones de personas como estoy ayudando, poder, digamos, hacerle clic a un montón de gente con respecto a muchas cosas de su vida. Me hubiese quedado, está en esa zona y no hubiese desplegado el alma en su totalidad. Así que te invito que por ahí lo que te está pasando es eso, que no podés desplegar las alas de tu alma y entonces, claro, estás empantanado y por eso estás repitiendo patrones y pisando siempre ese zapato con esa piedra. Ahora sí, el auto tuyo. Ahora, Una cosita quiero decir con respecto a esto de los miedos, ¿no? Porque en la carta natal siempre digo, el autoconocimiento es fundamental para poder empezar a tomar contacto con esto que me limita, ¿no? Porque si no hago una introspección, si no hago una autoevaluación, no voy a poder
definir con exactitud todas esas creencias. Entonces, sea astrología, sea bio, sea coaching, sea psicología, sea lo que sea, tenés que transitar el camino del autoconocimiento para poder entender por dónde van esas limitaciones. Pero aparte de esto, en la carta natal tenemos varios lugares donde mirar y uno de esos es la luna. Bien, la luna en la carta natal representa, entre otras cosas, nuestro niño interior. Y nuestro niño interior tiene todas esas creencias de cuando éramos niños. Bien, entonces, si mi niña interior todavía cree que como papá y mamá se separaron, yo también voy a vivir esa historia, claramente ahí tenés la razón por la cual todas tus relaciones fracasan. Si mamá y papá toda la vida tuvieron un montón de inconvenientes económicos y yo crecí con esa idea, ¿sí? Claramente, por eso ahora tenés todos estos inconvenientes. Entonces, acá el punto es, mi carta natal no me va a marcar un destino, mi carta natal me da herramientas, me está mostrando a dónde tengo que ir a sanar, me está mostrando qué recursos tengo para sanar. Bien, me está dejando también información de mis ancestros para que yo pueda sanar no solo por mí, sino también por mi árbol. Todo eso que heredé de las generaciones anteriores. Entonces, el miedo va a aparecer, ¿por qué? Porque la luna es mi zona de seguridad, es mamá, es ese abrazo que me daba mamá y que yo lloraba y me calmaba ahí. Es esa teta que me daba mamá y que yo ahí encontraba la comidita calentita y listo, estaba todo bien. Entonces, salirme de ahí da miedo, asusta, pero es completamente necesario, porque viniste a cumplir un propósito de vida. Viniste a hacer algo más que quedarte en esa zona segura. Hay un montón de resistencias que tenés que romper y en la carta natal tenés también las herramientas para poder lograrlo a eso. Así que por eso es que el autoconocimiento es fundamental para poder trascender todos estos miedos que van apareciendo. Sí, yo creo que cuando le encontramos la vuelta a cómo romper esas creencias, cómo salir de esa zona de confort y demás, es mucho más fácil aceptarlo que negarse. Porque uno empieza como claro, empieza a valorizarse. Liviano, ¿no? Claro. No, bajé como 5 kilos en una semana en una época, mirá, nadie lo podía entender, yo tampoco. O sea, te estoy hablando en serio, llegué a la nutricionista y me dice, ¿qué hiciste? Y yo no hice nada, o sea, vengo haciendo como lo mismo, entreno igual, pero son 5 kilos, ¿vale? No, yo ya lo sé. Y después entendí que era lo que había soltado, que pesaba mucho más de 5 kilos, digamos, o sea, pesaba mucho más, durante décadas pesó mucho más que 5 kilos. Ni hablar todo lo que mi cuerpo dijo durante todo ese tiempo de que había que soltar esos 5 kilos, ponen. Pero, digamos, a lo que voy es mucho más fácil aceptarlo que seguir rechazándolo, negándolo, ocultando. Porque todo eso, digamos, lo único que me va a generar es incomodidad. ¿Sigo en mi zona de confort? Sí, sigo en mi zona de confort, pero tenés un mundo maravilloso al que podés acceder cuando te empezás, como decías vos, a autoconocer, a meterte hacia adentro, a ganar confianza, a ganar seguridad, a empezar a valorarte todo lo que tenés dentro tuyo y hacia todos aquellos, o sea, como muchas veces decimos en nuestras charlas, no hay límites, digamos. Entonces, claro. Oh. Ahí dice ahí dice una persona, no sé tu nombre, dice, me emocionó lo que acabas de contar. Eso es para vos, Ale. ¿Qué dijo? No, no tengo los lentes. Que se emocionó por lo que acabas de contar. ¿Pasó por eso? Parece. Así que bueno, si después le escribís a Ale ahí en privado y hablan un ratito. Claro. Yo cuando a veces en las consultas me preguntan, vienen por un tema de sobrepeso, de obesidad y demás. O sea, empezá a soltar todo esto, olvídate de contar calorías, olvídate obviamente te tenés que cuidar, sí, obviamente. Pero, a ver, olvídate por un tiempito de esto, focalízate en esto. Te vas a dar cuenta, digamos, cuando esto primero lo experimentaste y cuando te diste cuenta que soltar esta pila de cosas te pesaba tanto que ni te dabas cuenta. Entonces, empezá a soltar y vas a soltar kilos. Bueno, esto pasa un poco, Carlos, vos lo habrás escuchado también, viste que dicen que cuando nos separamos nos ponemos más lindos. Entonces, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Suelto el peso de sostener esa relación
porque la creencia que tenía era que tenía que seguir ahí, ¿no? Y sea un apego, o sea, estas personas que creen que, por ejemplo, el amor tiene que ser para toda la vida, y qué maravilla que sea así, pero a veces estamos con alguien que no es para toda la vida y que viene a cumplir un aprendizaje y lo tenemos que soltar, ¿no? Entonces, todo esto, fíjate cómo en el día a día, y acá abro el tema que viene, porque uno de los temas que queremos contarte es que estas creencias que traemos de chiquitos, ¿no? Y que se van construyendo como una base en la infancia, también después las verificamos, como dijo Carlos, pero también después van surgiendo nuevas creencias que tienen que ver con las experiencias que tenemos día a día, ¿no? ¿Cómo es esto, Carlos? Sí, las experiencias, primero, todas las experiencias están encadenadas. Hay un video que hice en mi canal de YouTube que habla de la historia de la creencia, ¿no? Yo trato de ayudarlos en poder encontrar las estructuras neuronales para poder desandar, digamos, las creencias, ¿no? Entonces, todas las creencias tienen una historia, ¿sí? Que lo que hacemos es, con las experiencias nuevas, verificarlas y ampliarlas y engordarlas, ¿no? Y por eso quizás después, como dice Ale, tenemos que soltar todo eso, ¿no? Todo eso que creemos. Entonces, yo los invito siempre a pensar, esto no es de ahora, esto que está pasando con este jefe no es de ahora. O sea, ¿qué pasó con otros jefes, no? Y después esos jefes, no sé, pueden ser los padres, por ejemplo, ¿no? Pues terminan siendo o el abuelo o una maestra, ¿no? Entonces, entender que en el día a día yo voy creyendo cosas y me voy contando cosas, ¿no? Esto que yo presupongo, no sé, pensemos en lo que te ha pasado miles de veces seguramente con el WhatsApp, la clavada de visto y todas las cosas que pensás y después la empaquetás en una creencia y decís, bueno, no le voy a hablar más porque tal cosa. Y quizás la persona estaba manejando, se colgó, pasó otra cosa y se le pasó. Y no tiene que ver con la relación o con la respuesta que tenía que darte, ¿sí? Entonces, es muy importante observar, como observador, estar atento a qué interpreto de las cosas que van pasando, y después las cosas que me digo. Muchas veces no está más la señorita Ludi, pero me sigo diciendo cosas. Y hoy salió la señorita Ludi. Tranquilo. ¿No? Entonces, no está más la señorita Ludi, pero dentro de nosotros hay una señorita Ludi, que nos está exigiendo, ¿sí? Cosas que por ahí no queremos hacer, no es el momento, y entonces nos creamos y nos contamos creencias nuevas sobre todo con respecto a nosotros, ¿no? Y después, bueno, cuando nos pasan hechos, nos contamos esas interpretaciones que hacemos, nos generan ideas de lo que puedo o no hacer. Bueno, no hablo con mi jefe, se fue sin saludar, entonces pasa algo, yo arrancaría por ahí, lo del día a día. Uh-huh. Y una cosa, ¿no? Por ahí una cosa del día a día. Esto de observarme, ¿no? Yo, con mis grupos, lo que hago es eso, trabajar mucho el tema de observarse, ¿no? Evaluarse. Qué sentí, qué pensé, y anotarlo a la noche. Hacer en la rutina de la noche, antes de digamos esto, como le dice la bio, ¿no? Empezar a soltar las cosas del día es, bueno, ¿qué emoción tuve? ¿Qué pensamiento tuve? ¿Qué idea tuve? ¿Qué idea me taladró durante todo el día con respecto a ese hecho que pasó a las 10 de la mañana y son las 10 de la noche y sigo rumiando eso, el pensamiento rumiante? Lo escribo, lo suelto, me fijo si se conecta con alguna idea o creencia, que esté, digamos, ahí latiendo y que yo la escenifico con eso que pasó. Entonces, eso para empezar a soltar sería como una linda rutina para hacerte a la noche. Y por ahí al otro día volver a leer y a ver si tiene el mismo sentido. Que fui transitando desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y si a la mañana, cuando me levanto a las 5, a las 6, tiene ese mismo sentido, y vamos a ver cómo a veces alimentamos lo que no tenemos que alimentar. Y otra vez, la bio. Soltá. Soltá. Sí. Yo cuando empecé amo los astrovíos por esto, porque, digamos, voy descubriendo cosas que si no, quizás no descubriría. Y es increíble, digamos, para mí fue maravilloso, cómo depende de la creencia que tenemos,
va a afectar una determinada parte de nuestro cuerpo. Y yo dije, epa, mira vos, claro. O sea, porque uno, digamos, tiene síntomas y dice, bueno, está bien, viene por acá, viene por allá, aparece determinada patología, me hace ruido determinada cosa, pero que de acuerdo a mi creencia vaya para determinado órgano o para... Yo dije, wow. Y, y lo fascinante de esto, digamos, es que nuestro cuerpo es maravilloso y no solamente tenemos un cuerpo físico, sino uno emocional, uno espiritual y demás. Y, digamos, empezar a ver que no es casualidad que si tengo un problemita de no creer en mi intuición, o que la señora intuición tiene que ver con determinadas cosas, entonces las empiezo a negar y empiezo a decir, no, mi otro yo, digamos, viene por otro lado, no le doy bolilla. Entonces, no es casual que empiece a tener problemas en mi hipófisis, que también regula el resto de las glándulas, y que también regula el sistema nervioso central, y que, casualidad, digamos, la hipófisis estaba vinculado con mi sexto chakra, el sexto chakra tiene que ver con la intuición, entonces, ¿esto es casual? No, digamos, no es casual. O sea, si te la pasás durante décadas negando tu intuición y diciendo que necesito medicación porque hay alguien que me habla, digamos, y claro, y, y no me vinculo y no la empiezo a escuchar y a empezar a cambiar esa creencia que no estoy loca. Eh, digamos, si la escuchara iría por otro lado, no estaría haciendo lo que estoy haciendo en todo lo que tienen que ver mis creencias espirituales, mis creencias que están vinculadas con esa. Y quizás, digamos, ese caminito, esa intuición me lleve por otro lado. Entonces, realmente es fascinante poder verlo. Y es necesario que lleguemos a tener un problema en la hipótesis para escuchar a nuestra intuición. No, empecemos desde antes, ya lo sabemos, ya nos dimos cuenta. Es necesario atravesar un problema en el sistema nervioso central, es una locura. Pero ¿es necesario llegar a eso? No, ya sabemos que escuchando a nuestra intuición es mucho más fácil. Bueno, vayamos por ahí, démonos cuenta, o sea, claro, porque va a llegar un momento en que si no, tenemos que padecer otras cosas, y no está bueno, pudiéndolo, digamos, trabajar, pudiéndonos dar cuenta. ¿Vamos a parecer bipolares? Sí, pero dura poco tiempo. Y se soluciona con otras cosas, con una meditación, se soluciona con una buena terapia, digamos, pidiendo ayuda, y todos pasamos por eso antes y no estamos con un chaleco. Hoy no lo sacamos, pero no estamos locos. Perdón. Bueno, me encanta porque la gente está preguntando. Ale, te dejo una pregunta para que la pienses mientras yo digo una cosita chiquita que me falta. Hay una chica que pregunta, que tiene una hija que nació con forceps y una hija que nació por cesárea. Dice, ¿qué pasa con mis hijas en ese caso? Si se lo puedes responder ahora, si no, que te mande privado. Yo mientras lo pensás, les cuento. Esto de las creencias que todos los días se van construyendo, ¿no? También yo pienso desde mi trabajo, y porque claramente he consumido muchísimo el tema astrología a lo largo de mis escasos 40 años, entonces digo, ¿no? Siempre tenemos esta oportunidad de tener un montón de alternativas, ¿no? Entonces, de repente si estás escuchando siempre una persona que te está contando que van a pasar cosas negativas, que te está como sembrando miedo, que está analizando las cosas desde, lógicamente, su mirada y su nivel de evolución, ¿no? Que es respetable, pero fíjate si eso te suma y si eso te ayuda. Bien, porque si te vas a sugestionar con lo que te dicen, lo mismo pasa con el tarot, ¿no? A veces me piden lecturas de tarot y lo primero que les digo, si querés saber el futuro, no estás en el lugar indicado, porque yo no hago predicciones, ¿sí? Yo te voy a contar qué energías veo, qué energías hay, qué es lo que tenés que sanar, qué oportunidad te ofrece esta situación a vos como persona para poder evolucionar. Eso mismo sucede con los astros. Bien, entonces, si yo digo, ahora por ejemplo viene la conjunción entre Marte y Venus, que es una maravilla porque es una energía disponible que nos permite hacer de todo.
¿Qué pasa? Muchos astrólogos dicen que llega el amor, llega la pasión y encima este Marte y Venus va a estar haciendo contactos con Urano, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Separación. Y te vas a separar de tu pareja y vas a... Entonces, vos te quedás con eso y probablemente, mínimamente una discusión con tu pareja vas a tener porque te compraste ese cuento. Y así como con esto que te estoy contando, si no consumís astrología, pasa lo mismo con las conversaciones que tenemos con nuestros amigos, las conversaciones que tenemos en grupos, las noticias que escuchamos, de qué me nutro, ¿sí? Recordemos esto, de qué me estoy nutriendo en todos los sentidos, no solamente lo que como, sino intelectualmente también, porque eso construye creencias. Y cuando tengas un problema y te preguntes, llega ese momento que uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me merezco todo esto? Bueno, ahí decí qué creencias tengo con respecto a este tema y empezá a hacer este caminito del autoconocimiento que te va a llevar justamente a poder encontrar estas respuestas. A ver, si querés, vamos primero por la pregunta. Bueno. Cesárea y forceps. Uh-huh. La cesárea puede tener, el tema de la cesárea es algo de la mamá, digamos, hay algún motivo por el cual la mamá prefiere que su hijo siga quedando en la pancita porque lo siente más seguro, ¿sí? Siente que si sale de la pancita, digamos, ese bebé va a estar desprotegido, ¿sí? Puede llegar a tener algo que ver con ella, si ella también no nació por cesárea y viene arrastrando una memoria, digamos, que no sirve, ¿sí? O también nos podemos meter en otro tema, pero ahí ya sería un poco más personal. Puede que tenga que ver con la mamá, con que pierda, digamos, parte de su sexualidad como mujer. Es medio loco, pero es tal cual. Entonces, sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Entonces, hay que como que ver bien de qué lado viene, si es algo de la mamá que quiere retener a ese bebé, ¿sí? O es algo de la mamá para con ella misma, ¿sí? Si empiezo a ser mamá, dejo de ser mujer, que también es una creencia, digamos, sí. Esto de no puedo ser mamá y mujer al mismo tiempo, parecería como que es incompatible. Claro, no puedo ser sexy y ser mamá a la vez, ¿no? Esa cosa pasa mucho en las mujeres, sí, tal cual. Es algo muy común. Es algo común. Y con respecto a los forceps, es como que necesita ese bebé pedir ayuda. O sea, van a empezar a necesitar, digamos, como que las cosas van a empezar a costar, ¿sí? ¿Y qué pasa, digamos, con la fuerza de esa mamá frente a tener que sacar a ese bebé? Como que a ver, si puedo ser clara. Si no soy clara, díganme, empezá de vuelta y empiezo. Como que necesitan ayudar, como que ese bebé necesita ayuda para nacer. ¿Soy clara? Sí, bueno, yo al sí, menos... por eso uno eligió a la mamá, o sea, lamento si te hago enojar con lo que te digo, pero todos elegimos a la mamá que tenemos, ¿está? Sí, a esa sí, también, ¿está? Porque sí. era la mejor persona que como alma dijimos, con este contexto, voy a poder hacer lo que tengo que venir a hacer, ¿está? Entonces, mamá me está ayudando con esta experiencia que es suya a crear un engrama, ¿está? Que es esa red neuronal, ese surco neuronal que yo desconozco, pero que desconozco acá como conciencia, pero como alma yo elegí porque tengo que transitar algo. Por eso el camino del autoconocimiento es súper importante, ¿sí? Porque ahí ya hay creencias. O sea, con la mamá que elegí y la situación que se dio en el embarazo y en el recorrido de los 9 meses, yo estuve creando engramas. Estuve creando esos primeros surcos neuronales que son las pistas necesarias que se van a recostar los surcos neuronales que yo necesito generar para poder ser mi mejor versión y tener que tener estas, entre comillas, luchas en la vida. Así que estaría bueno, ¿sí? Que hoy un ejercicio te propongo que agradezcas ese tránsito
que bendigas a esa mamá si hoy estás pasando por una situación, digamos, del carajo con ella, y que se pueda expresar tu subconsciente, tu alma, se pueda atravesar ese subconsciente y te pueda traer alguna revelación, ¿está? Porque no por nada estás escuchando todo esto, ¿sí? Primero, o sea, el universo te trajo acá por algo, ¿está? Eso quiero que lo sepas, ¿sí? Así que si te hace ruido, peor aún, más tenés que prestar atención, es un consejo de necio que de recuperación. Entonces, esta noche, si estás atravesando algo que te resuena lo que te está diciendo Ale y te increpa y te dice, no, lo que está diciendo, con más razón, hacelo, ¿está? Imagínate en esa panza, imagínate saliendo victorioso, victoriosa, ¿está? Y va a ser como vas a ir liberando. No se trata de saber qué, sino de tener la sensación de. O sea, te invito, por lo que están hablando las dos, te invito a que tengas sensaciones, ¿está? Porque es justamente, son esas mismas sensaciones las que tenés en el engrama y que hoy no podés desandar a ver qué es. Está porque, como dice Ale, no puedo saber en este momento porque no le puedo preguntar a mamá. ¿Era por cómo te sentías como mujer con respecto a tu sexualidad o era porque buscabas contenerme? Porque no tiene las herramientas para poder traducírtelo, porque ella ni lo sabe tampoco. ¿Está? Entonces, una forma, hoy hablaban de soltar, sería esa. ¿Está? Imaginarte, hacerte un viaje con alguna musiquita, con algún saumerio, alguna cosa como para que vos sientas y recrees, está tu parto victorioso, está cómo es ese parto victorioso que va a hacer que hoy, este año 2022, seas tu mejor versión, está, esa es mi invitación por lo que escucho. Quiero dejar así dos cositas que me llamaron la atención vinculadas a creencias y a cómo se puede manifestar en nuestro cuerpo cuando son limitantes. Dos que me parece que son así como, wow. Una es, ¿qué pasa cuando tengo algún problemita en la cadera? Digamos, y vos decís cadera. Entonces, ¿qué tiene que ver con creencias, digamos, de base? Tiene que ver con creencias que me vinculan con el mundo. Ahora bien, esto me lleva a pensar otras cosas, digamos. ¿Qué me impide hacer, digamos, si yo tengo un problemita en la cadera? Digamos, a contestarme esa pregunta. Y una de las cosas que me puede llegar a impedir hacer es tener un vínculo sexual con alguien. Entonces, ¿cuál es esa creencia limitante que tengo sexualmente que me impide, no sé, quiero cambiar mi preferencia sexual y no me animo, porque qué va a decir mi familia, qué van a decir en mi trabajo, me pueden llegar a echar en mi trabajo si se enteran que, no sé, soy homosexual, si decido a esta altura tengo otro gusto, algo cambió en mí, digamos, entonces, y no me animo, no me atrevo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo veo en el afuera y me hace espejo, digamos, mira eso, ¿sí? Y mi creencia ni siquiera permite verlo en el otro, ¿sí? Bien, eso por un lado. Y por otro lado, hay algo que tiene que ver con los recursos, digamos, mis creencias, que tiene que ver cómo genero recursos, de qué manera, si, digamos, los recursos están asociados con los riñones. Entonces, y no casualmente, digamos, los riñones están las glándulas suprarrenales y está vinculado con nuestro chakra raíz. Entonces, ¿cuáles son las creencias limitantes que me impiden generar recursos? ¿Sí? ¿Qué es lo viejo que tengo que soltar para crear lo nuevo y abrirme a nuevos pensamientos, ya sea cambiar un trabajo, ponele en el que estoy hace un tiempo, y el famoso miedo que viene a decir, no, te quedás acá en vez de apostar a algo nuevo? ¿Cuál es esa creencia de que si no tengo una determinada suma en el banco, parecería que no me siento protegida, ¿sí? Cuando hablamos de riñones, hablamos de agua, el agua limpia, ¿sí? La orina también tiene esa misión de limpiar. ¿Qué es lo que va a limpiar? Va a limpiar emociones, ¿sí? Y el agua es líquido, ¿bien? Y asociamos líquido y empezamos a jugar siempre. Bien. ¿Cuál es mi creencia limitante, ¿sí? Que me genera un tema de líquidos, de liquidez, o qué problemita tengo de liquidez, ¿sí? En el cual determinadas cosas no puedo soltar y mi cuerpito empezó a hablar. Entonces,
escuchémoslo, y si, digamos, no es necesario terminar en algo mayor cuando se va a empezar a manifestar por otro lado, empiecen a vincular, digamos, estas cosas, si hay una vinculación con los chakras, empiecen a armonizarlos, empiecen a meterse para adentro y empezar a darse cuenta de esto. Si un órgano, una glándula, y hay un chakra, bien, algo está pasando en ese chakra de todo esto que también lo está afectando. Entonces, es meterse hacia adentro y ver por dónde viene. Y soltarlo. Voy a tomar una palabra que es la de recursos, y que justamente cuando yo estoy en creencia, lo que no tengo son recursos nuevos para poder creer otra cosa. Entonces, eso es una buena búsqueda que tengo que hacer, ¿no? Cuando estoy con una creencia, busco recursos, busco nuevas estrategias, y volvemos a la zona de confort, a la zona de miedo, a la zona de aprendizaje y a la zona de crecimiento. Tener, digamos, estar limitado en alguna creencia es que hay algún recurso que yo no estoy teniendo, ¿no? Y pensaba, Laura, en esto del Mercurio retro, ¿no? Donde nos interpeló en estas cuestiones que justamente nos están jodiendo ahí, porque justamente lo que nos quiere mover son creencias, nos quiere mover creencias, por eso yo acepté todas las cosas que pasaron, porque justamente tenías que ver todas con esas creencias y después, bueno, justamente esa creencia hizo que después todo saliera victorioso. Bueno, entender también que hay creencias que no son nuestras, ¿no? Que las heredamos del árbol, que las heredamos de manera transgeneracional, que heredamos esa historia familiar. Por algo nacimos en esa familia que nacimos, como decía Carlos recién, ¿no? Entonces, ahí es donde el alma tiene todas las herramientas para poder venir a cumplir con ese propósito que trae. Y es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque a veces digo, por ejemplo, acá había una pregunta que decía, no recuerdo tu nombre, pero ella nos contaba que nació con un problema de cadera. Bueno, eso es algo que viene heredado del árbol. Bien, no sé si de mamá, de papá, porque ella lo asociaba a su mamá. Puede ser de mamá, puede ser de papá, puede ser de cualquiera de los dos linajes, pero hay mucha energía ahí y seguramente hay algo en Capricornio en tu carta que lo está marcando, porque justamente todos los que tienen solo ascendente en Capricornio en algún momento tienen que luchar con esas resistencias, ¿no? Con esto de la falta de flexibilidad ante los cambios. Y los signos de tierra, ni hablar, todos los signos de tierra en sí, ¿no? Otra pregunta que había era acá. Si pueden las mascotas sufrir las consecuencias de las creencias. Bueno, esto lo he explicado bastante en mi grupo esta semana porque han habido mascotas que han partido a otro plano. Lo vuelvo a explicar por acá, así les queda. Las mascotas vienen a nuestra vida a cumplir un rol de servicio. Ellas no llegan a nuestra vida por casualidad. Si yo tengo un perrito que le pasó algo, es porque ese perrito viene a cumplir un servicio en mi vida y me evita a mí que tenga que vivir ese acontecimiento. Entonces, tengo que evaluar qué le pasa a mi mascota y qué es lo que en mi vida está pasando que es parecido. Por ejemplo, mi perrito tiene un tumor. Bueno, ¿qué cosas hay en tu vida que no estás pudiendo soltar, que no estás pudiendo destruir, que te están de alguna manera contaminando todo el tiempo y no estás permitiendo que eso se vaya de ahí? Bien, cosas muy comunes que pasan con las mascotas y que siempre me preguntan, esto es casa 6, ¿sí? Es la casa 6 de mi carta. Cuando en la carta natal hay alguna luna llena, alguna luna nueva, empiezan a pasar cosas con las mascotas para algunos signos. Y bueno, entendamos qué es esto. Ellos tienen un rol de servicio, o sea que eso que le pasó a mi perrito, a mi gatito, algo, no es casual, es algo que me está mostrando, porque vino a mostrarme eso a mi vida. Sí, así que ojo ahí con las mascotas porque es muy, muy interesante entenderlo desde ese punto. Bueno, gracias a todas las personas que están saludando, que están diciendo cosas hermosas, que es un gusto escucharnos, que es un placer. Les voy leyendo porque pasan tan rápido que no sé si ustedes lo están viendo, pero es un amor enorme el que estamos recibiendo. Así que bueno, gracias a todos los que están del otro lado, a todos los que nos han acompañado hoy. Bueno, ¿algo más? No, por hoy no. Simplemente gracias a ustedes dos primero, gracias también a los que están del otro lado. Es un placer compartir un vivo para mí con ustedes dos. Mientras te esperábamos, Carlos, yo le decía a Laura que es como estar, digamos así, con un balde de pochoclo en la primera fila, mirando a dos
digamos que para mí son dos genios, entonces es como un placer, y estoy así, de acá con mi niña interior, digamos, comiendo pochoclo. Claro, claro. La trajiste, me Bueno, encantó. yo Ella no me deja. agradecerles a las dos por la propuesta. Creo que me han creado una nueva creencia que ahora cada tanto tengo que hacer un astrobio. Con ustedes me han implantado una nueva creencia. Un placer poder charlar de esto, poder digamos, ver las conexiones que hay con respecto a las temáticas que tocamos, que abordamos, porque justamente eso es lo que va a hacer que la gente que nos está escuchando le resuene algún aspecto y bueno, por ahí pueda solucionar esa situación que la está atravesando y que tanto necesita para hacer su mejor versión. Así que gracias a las dos y por la charla que tuvimos previa y todo. Es fruto de un uranazo, pasó así. Tal cual. Urano es el culpable. Gracias, Urano. Bueno, Gracias. yo digo una cosita porque me pareció súper, súper bonito lo que leí. Y te mando un beso enorme. No recuerdo tu nombre, se me fue el comentario, pero ahora que te digo, te vas a saber de quién hablo. Te mando un beso enorme, mucha fuerza. Una personita nos está viendo, acaba de perder a su papá y dice que esta semana adoptó un perrito abandonado de la calle, ¿no? Entonces acá está, ¿no? ¿Qué función viene a cumplir esa mascota a mi vida? Sanar ese abandono que siento porque ya papá no está en este plano, pero está en el otro, acompañándote, abrazándote y créeme que vas a poder. Fuerza, un beso enorme y un abrazo enorme para vos. Bueno, amores míos, gracias por estar acá. Gracias, para mí es un placer compartir con ustedes. Es una sabiduría maravillosa la que tienen. Gracias por tu generosidad, Carlos. Espero que se repita. En serio, bueno, gracias. Nos vemos en el próximo Astrobio. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Un beso enorme para todos. Sí. Chao. Beso, abrazo para todos. Gracias. Abrazo.